Hola, buenos días. Bueno, ante todos, gracias a Leomir por su presentación, gracias al doctor por la invitación y a ustedes por estar acá. Ya tenemos, y a la doctora Xiomara por el apoyo. Ya tenemos ya varios años con el tema ECMO tratando de manejarlo y entender esta terapia que ojalá pronto sea realidad. Y bueno, hemos estado aprendiendo de los que ya saben y aprendiendo con invitados que hemos traído y aprendiendo gracias a la tecnología por internet. Ayer incluso me metí en YouTube a ver unos videos de ECMO y había un señor de México que hablaba de la terapia de ECMO como terapia de rescate, pero que puede ser el término rescate es así como que controversial porque vamos a hablar ahorita de las indicaciones, pero lo principal es que el, el ECMO no va a curar al paciente. O sea, vamos a tratar de solventar ciertas situaciones para que el paciente se recupere, pero un paciente que sea potencialmente recuperable y un paciente además que se agarre a tiempo, que la indicación sea hecha en el momento oportuno para que el paciente se recupere. No un paciente que tiene 15, 20 días en una terapia intensiva sometida a ventilación mecánica y sometida a drogas para mantener la perfusión tisular, el paciente no responde, en ese momento tratar de someterlo a ECMO, y hay un daño tisular a nivel sistémico súper importante que el paciente no se va a recuperar. Entonces es súper importante los criterios de inclusión y el momento en que el paciente va a ser sometido a la terapia ECMO. Un poquitico más repetitivo, pero esto es así, hay que repetir y repetir para entenderlo, que el ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea, es una modalidad de soporte mecánico temporario del sistema respiratorio y cardiovascular utilizado en aquellos pacientes que tienen falla cardiopulmonar refractaria a tratamientos convencionales. En este tipo de terapia mantenemos la asistencia necesaria para garantizar las funciones vitales durante un periodo de tiempo mayor, ¿ok? Y cubrirá las necesidades tisulares de aporte de oxígeno y la eliminación de CO2 cuando la lesión cardíaco o cardíaco-pulmonar pueda ser recuperable. The Ya, absolutely constant blood flow through the disculpe. Albemir les mencionó a ustedes acerca de la membrana de oxigenación extracorpórea, pero ¿en qué consiste el circuito? Fíjense acá. Necesito callar esto. In the second compartment, stacked gas exchange fiber mats bring the temperature corrected blood to the required oxygen and carbon dioxide. Deme un segundito para callarlo. Bueno, fíjate, aquí tenemos una primera imagen que no la voy a poner a rodar porque tiene vida propia y está hablando, referente a cómo es el circuito ECMO. Se supone que esta línea que está acá es una tubería que está conectada a una línea que proviene de un gran vaso sanguíneo venoso por donde vamos a extraer la sangre. Esa sangre va a pasar por una bomba impulsora que vamos a ver más adelante en la práctica, ¿ok? Y va a propulsar la sangre hacia un sistema o hacia un dispositivo que es el oxigenador sanguíneo. De allí, una vez oxigenada la sangre, la vamos a devolver por otro gran vaso, bien sea arterial o venoso, dependiendo de la modalidad que vamos a hablar más adelante. Entonces, la idea es sustituir la parte respiratoria solamente o sustituir la parte respiratoria y la parte cardiovascular. Fíjate aquí en el videito cómo viene el cambio de oxigenación de la sangre. Y aquí, vamos a ver si no The habla. absolute Aquí no habla. La sangre va a entrar, este viene siendo el modelo del oxigenador. La sangre entra al oxigenador, pasa por una fibra de capilares, ¿ok? Donde va a haber un intercambio gaseoso para la adquisición de oxígeno y eliminar el CO2. En la imagen de abajo, fíjense cómo son. La sangre viene por aquí, por este flujo, o el flujo de la sangre pasa por aquí, y aquí son las membranas microporosas por donde va a estar el oxígeno. Esas membranas van a ser permeables y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Hay varias modalidades de ECMO que vamos a hablar más adelante, como a mayor profundidad, pero primero vamos a hablar del ECMO venovenoso. Aquí lo que yo voy a sustituir es la función respiratoria. Aquí en este tipo de paciente no hay falla de bomba, ¿ok? Es un paciente que puede tener una neumonía severa, una insuficiencia respiratoria aguda, un síndrome de estrés respiratorio, contusión pulmonar. Es un paciente que puede estar preparándose para puente al trasplante pulmonar. Se puede aplicar incluso para procedimientos quirúrgicos que involucren los pulmones. Ah, tuve un vecino que lo conectaron a un tipo de ECMO porque tenía un cáncer de garganta y lo conectaron no es que a un ECMO, sino a una circulación extracorpórea para poderle hacer la traqueostomía porque el tumor era tan grande que comprimía la parte respiratoria. Entonces se conectó en bomba extracorpórea y duró varias horas en esa bomba, un tipo de ECMO modificado, para poder hacer la cirugía y poderle colocar la traqueostomía. Incluso hay otras indicaciones como pacientes que tienen inhalación de humo, asma
síndrome de aspiración meconial, como fue el primer caso de la niña, la Esperanza, broncoaspiración, accidentes por hipotermia en los países donde caen grandes nevadas. Y bueno, en fin, todo paciente que tenga inadecuado intercambio de gases con riesgo de lesión inducida por falta de respuesta a medidas ayudantes como la ventilación mecánica. Recordemos que en los pacientes, cuando pasan mucho tiempo sometidos a una ventilación mecánica, el oxígeno también puede causar daño tisular a nivel pulmonar. Entonces, en el paciente que está conectado o que le vamos a aplicar la técnica del ECMO veno-venoso, prácticamente no tiene efectos hemodinámicos, porque yo lo que estoy haciendo en este paciente es sustituir la parte respiratoria, ¿ok? Y si llega a tener algún tipo de efecto hemodinámico, lo tiene a nivel de cavidades derechas, porque al mejorar la oxigenación y eliminar el CO2, voy a vasodilatar la red de capilares pulmonares y me va a mejorar bastante la hemodinamia del lado derecho del corazón. Y bueno, voy a mejorar entonces la parte de la oxigenación y la oxigenación para la perfusión tisular. Y bueno, aquí como nota, permite disminuir la magnitud del soporte ventilatorio y por lo tanto bajar la presión intratorácica, aumentando la precarga del ventrículo derecho y disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares. Todo esto, como les dije, para facilitar la oxigenación. Tenemos otra modalidad que es el ECMO veno-arterial, que en este caso sí tenemos un paciente que tiene falla de bomba, un paciente que ha presentado shock cardiogénico con fracción de eyección disminuida. Podemos tener pacientes incluso con hemorragia pulmonar y son pacientes que pueden estar preparándose o que se les aplica la terapia de ECMO para mantenerlo estable para un trasplante cardíaco o a un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Es frecuente en aquellos pacientes que presentan sepsis con falla cardíaca. Fue bastante frecuente ahorita en los pacientes COVID. Falla en la salida del bypass cardiopulmonar. Cuando estamos en circulación extracorpórea tenemos un corazón que está dematizado, un corazón que está aturdido y el paciente no quiere salir de bomba extracorpórea. Hay dos opciones: o lo ofrecemos y no responde a los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, entonces bueno, o el paciente se desconecta de bomba y fallece, o se le brinda la oportunidad del ECMO para tratar de poner en reposo ese corazón y mejorarlo para que el paciente se recupere. Y en aquellos pacientes que tienen falla en la recuperación hemodinámica por reanimación cardiopulmonar y algunas arritmias ventriculares refractarias. Incluso se aplica que en esos grandes centros donde tienen el dispositivo ECMO a la mano para ser utilizado de manera inmediata, en aquellos pacientes que están siendo sometidos a una reanimación cardiopulmonar, estuve leyendo, por ejemplo, los casos de los pacientes isquémicos infartados agudos, hacen el paro, lo reaniman y mientras los están reanimando, llaman al equipo ECMO para que arme el dispositivo, que aproximadamente son de 15 a 20 minutos, en esos centros que tienen gran experiencia, y lo conecta al ECMO, viene siendo ECMO RCP, para tratar de estabilizar al paciente y, si es un paciente isquémico, llevarlo a la sala de hemodinamia para revascularizarlo o incluso a cirugía cardiovascular. Aquí, bueno, en nuestros países es un poco más difícil porque no tenemos el ECMO directamente a la mano. En estos casos, del paciente que se conecta al ECMO veno-arterial, si hay alteración hemodinámica, hay pérdida de la pulsatilidad, hay reducción de la precarga, porque yo estoy desviando el volumen que está llegando a cavidades derechas y por ende no va a llegar tampoco a cavidades izquierdas, pongo el corazón en reposo. Aumento la poscarga izquierda porque como estoy perfundiendo sangre a través de un gran vaso arterial, entonces el ventrículo izquierdo va a aumentar la poscarga y esa poscarga va a hacer que haya mejor perfusión a nivel de las coronarias y voy a oxigenar mejor el miocardio. Y bueno, en aquellos pacientes que debido a esta poscarga hay aumento de la presión de las cavidades izquierdas, muchas veces hay que someterlos a algún procedimiento para liberar presión de estas cavidades, como una atrocitostomía. Entonces, en fin, tenemos objetivos hemodinámicos y objetivos respiratorios para estos pacientes. Dentro de los objetivos hemodinámicos, que son los pacientes que son sometidos a ECMO veno-arterial, mantener en el caso de los adultos, una presión arterial media que esté alrededor de los 60 milímetros de mercurio para mantener la perfusión tisular, un índice cardíaco que sea más o menos 2,5 litros por superficie corporal, mantener una saturación venosa mixta de 65%, cuando nos referimos a saturación venosa, porque esta nos va a hablar de la entrega de oxígeno e intercambio gasoso a nivel de los tejidos, que el paciente comience a orinar y restablezcamos la diuresis. Si tenemos un paciente en insuficiencia cardíaca, podría decirse que ese paciente va a ser una insuficiencia renal prerrenal por bajo gasto. Entonces, si mejoramos la perfusión tisular, el riñón va a recibir un mayor flujo de sangre y el paciente va a comenzar a orinar. Y tratar de eliminar el ácido láctico que va a aumentar por la hipoperfusión tisular en estos pacientes que están en ICC. Entonces, la idea es eliminar el ácido láctico, que es bien dañino para el paciente. Y a nivel respiratorio,
mantener la saturación arterial de oxígeno. En el caso del ECMO venoarterial mayor a 95%, venovenoso entre 85 a 92%. Mantenemos una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio. Y acá en la presión arterial de oxígeno, FiO2 del paciente mayor a 200, en el caso del ECMO mayor a 150, y que pues digamos una CO2 alrededor de los 35-45 milímetros de mercurio con un pH lo más estándar posible entre 7.35 a 7.45. Esto de lo que yo les hablé serían como que las indicaciones de un paciente que va a ser sometido al ECMO, muy generales porque más adelante se va a hablar un poco más profundo, pero no todo paciente que tenga estas indicaciones o tenga estas alteraciones a nivel hemodinámico y a nivel respiratorio son candidatos para ser conectados a ECMO. Ayer estuve buscando la diferencia entre lo que es indicaciones y criterios de inclusión, que ahorita se las menciono. Entonces, fíjense, un paciente ECMO, primero, tendría como que 4 grandes indicaciones. Primero, puente de decisión, que fue el ejemplo que les mencioné ahorita del paciente que hace una parada cardíaca, por ejemplo, por un infarto, lo reaniman, lo conectan a RCP y es el momento de decidir qué se va a hacer con él. Si va a una cirugía cardiovascular, va para hemodinamia o cual sea la técnica o la terapéutica para recuperarlo. Si el paciente ya se tomó la decisión, entonces sería puente a recuperación, porque es el paciente que estamos buscando recuperar los tejidos, bien sea a nivel cardíaco o la ventilación para mejorar la perfusión tisular. Puente a trasplante. Yo tengo un paciente ahorita, por ejemplo, de marcapaso que tiene 28 años, tiene una miocardiopatía dilatada y trataron de colocarle un resincronizador para mejorar el gasto cardíaco, pero no se pudo, o sea, no sé, el abordaje al seno coronario fue imposible. Y tiene 10 de fracción de eyección, que yo creo que se lo pondrían por cariño, porque en el eco ese corazón ni se mueve y el pobre hombre está ahí edematizado, no responde a tratamiento y está en su casa. Entonces sería un paciente ideal conectarlo cuando comienza a descompensarse, conectarlo al ECMO para prepararlo para el trasplante, pero lastimosamente todavía no estamos en vía de... Y bueno, tenemos puente de la terapia de destino, que bien sea este paciente que se conectó a ECMO, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está conectado a ECMO, ya está estable, se va a conectar a un dispositivo de asistencia ventricular izquierda o se va a manejar en terapia intensiva para recuperarse. Entonces, dentro de los criterios de inclusión y exclusión, es lo que le mencioné ahorita, un criterio de exclusión son características que deben tener los pacientes con indicaciones de ECMO para decidir su selección. Como le dije ahorita, no todo paciente que tenga las alteraciones respiratorias o hemodinámicas son candidatos para ECMO. Estuve leyendo ayer en la página de la ELSO que los pacientes para ser conectados a ECMO y reúnan esas características hay ciertas prioridades. Pacientes jóvenes, pacientes con pocas comorbilidades y trabajadores de la salud. Lo de ayer, un paciente valioso es un profesional de la salud para ser conectado a ECMO y tratar de recuperarlo. Dentro de los criterios de exclusión, que aquí, bueno, están como que mezclados, criterios de inclusión y criterios de exclusión, pacientes mayores de 65 años. La ELSO dice que un paciente con esa edad no es un paciente que probablemente va a ser recuperable si lo conectamos a cualquiera de las variantes ECMO. Pacientes con enfermedad cardíaca o pulmonar no recuperable. O sea, si yo aquí en Venezuela lo analizo así, no tengo ahorita un trasplante cardíaco, voy a someter a un paciente a ECMO, por ejemplo, el caso de mi paciente de marcapaso, si no voy a poder hacer el trasplante cardíaco. Entonces, conectarlo a ECMO, prolongando el sufrimiento de ese cristiano y aparte la parte económica. ¿Ok? Pacientes inmunosuprimidos, pacientes obesos, pacientes que tengan enfermedades neoplásicas o enfermedades malignas, daños en el sistema nervioso central, ¿ok? Pacientes con más de 7 días en ventilación mecánica, los que les menciono ahorita, si un paciente ECMO va a ser, o si yo evalúo un paciente y pienso que es candidato para ECMO, no tengo que aplicar la terapia a tiempo, incluso durante las primeras 24, 48 horas. Un paciente que tenga tantos días sometido a ventilación mecánica y a terapéuticas de farmacología vasoactiva, es un paciente que muy probablemente no se va a recuperar por el daño tisular, no solamente en corazón y pulmón, sino en el resto de los tejidos. Pacientes con hemorragia intracraneal que puedan llevar algún daño cerebral y, bueno, pacientes con muchas comorbilidades que vayan a limitar el destete del paciente ECMO. Hubo muchas aristas a nivel mundial referente hacia los pacientes COVID. Eran candidatos o tenían criterios de inclusión para conectarlos al sistema ECMO.
y la ELSO concluyó que eso va a depender de cada país y de cada centro, que cada centro era independiente, si que tenían un paciente COVID que pensaban que era potencialmente recuperable, conectarlo a esta modalidad. Ellos lo que sugieren es que en los pacientes COVID positivos que tengan todas estas alteraciones y los van a conectar a ECMO, el centro de salud tiene que ser un centro especializado que tenga suficiente experiencia para el manejo ECMO y para evitar la contaminación del personal que va a manejarlo. Esto sobre todo durante las primeras cepas que eran tan infecciosas y que eran tan mortales y que además no se sabía bien cómo era el manejo de estos pacientes. Entonces, si es un centro sin suficiente experiencia, que tiene alto riesgo de que su personal se contagie, no era un centro que debería someter a estos pacientes COVID-19 a la terapéutica de ECMO. Y bueno, eso que les mencioné ahorita referente al COVID, lo sacó la ELSO en este artículo, que después se lo puedo pasar. Aquí rápidamente, el circuito que les mencioné originalmente. Por aquí viene la línea que viene del paciente, pasa a una bomba impulsora que se llama centrífuga. Aquí tenemos el oxigenador que está conectado a una línea de oxígeno y de aquí una línea que va a ir hacia el paciente, a la línea de entrada, bien sea una línea arterial o una línea venosa, dependiendo de la modalidad que vayamos a aplicar en el paciente, si es veno arterial o veno venoso. Algunas diferencias, porque el ECMO es un tipo de circulación extracorpórea, pero tiene diferencias. La circulación extracorpórea con el bypass cardiopulmonar siempre es veno arterial, porque estamos en una circulación extracorpórea, en una cirugía cardíaca. En el ECMO tenemos la modalidad veno arterial y veno venosa. ¿Okay? La membrana del oxigenador de la circulación extracorpórea es de polipropileno y en el ECMO es polimetilpenteno. Lo que mencionó mi compañero, que el polimetilpenteno no es permeable al plasma por su uso y por las horas. En la circulación extracorpórea podemos usar la bomba impulsora de rodillo. ¿Okay? En la centrífuga siempre debería ser una bomba centrífuga. En el ECMO, perdón, siempre debería ser una bomba centrífuga para evitar el daño tisular y la hemólisis. En la circulación extracorpórea es un circuito grande que amerita un volumen importante de soluciones cristaloides para su cebado y para que va a contribuir con la hemodilución del paciente. En el ECMO es un circuito pequeño. En la bomba extracorpórea tengo que manejar un ACT entre 400 a 480 segundos. En el ECMO tengo que manejar un tiempo de corazón activado alrededor de los 180 segundos. Aquí hay una gran interfaz de aire por todo el circuito y el reservorio venoso. Aquí es ausente la interfaz de aire. En la circulación extracorpórea la canulación es central. Aquí casi siempre puede ser central en el caso de una salida fallida del bypass cardiopulmonar y también puede ser periférico. Y en bypass cardiopulmonar se hace bajo anestesia general, obviamente, y un paciente ECMO yo puedo tenerlo despierto o con sedación. Por ahí videos incluso de pacientes ECMO, el doctor lo pasó por ahí por el grupo, una señora ECMO, no sé si era venovenoso o venoarterial, caminando por la terapia intensiva. Y algunas diferencias entre el ECMO, venovenoso y venoarterial. En venovenoso hay soporte pulmonar, en venoarterial hay soporte cardíaco y pulmonar. La indicación es disminución de la FiO, de la presión arterial de oxígeno, a pesar de que tenga grandes FiO2 en la ventilación mecánica del paciente. En la arterial hay falla de bomba. En el venovenoso a nivel de la hemodinamia disminuye la vasoconstricción pulmonar y favorezco el ventrículo derecho de la oxigenación. En la veno arterial disminuye la precarga y aumento la poscarga. En ambos casos se supone que no deberíamos tener un paciente mayor a 21 días conectado a ECMO. Si con este tiempo, con 21 días, el paciente no ha presentado ninguna mejoría, pasarlo a la terapia convencional o planificar su destete del paciente. Hay pacientes que pueden durar más días, 30 y tantos días sometidos a ECMO, pero son pacientes que durante la terapéutica ha presentado mejoría y la mejoría sigue evolucionando, por eso lo dejan más tiempo al que recomiendan. En ambos son de instalación precoz. Bueno, como les mencioné ahorita, en el ECMO venovenoso el abordaje puede ser periférico central, venovenoso y venoarterial, y obviamente para hacer esto el personal tiene que estar altamente capacitado y garantizar los recursos para aplicar esta técnica. Y por ahí vi un mensajito que decía que el ECMO no cura nada y complica todo, pero vale la pena. Entonces, bueno, eso es importante que lo apliquemos y sobre todo para la decisión de cuándo un paciente o no se va a conectar a él. Muchas gracias.